Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios, y ahora nos toca considerar Daniel el capítulo 2, pero como es bastante extenso, entonces lo vamos a hacer en dos partes. Entonces empieza el versículo 1 diciéndonos que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor tuvo sueños, dice la Escritura, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Ahora, empieza diciendo que durante varios días estuvo seguramente soñando, porque dice el texto en el versículo 1, dice: Nabucodonosor tuvo sueños. No dice y tuvo un sueño, sino dice tuvo sueños. Y estos sueños, como dice el versículo 1, lo perturbaron. Se le fue el sueño y tuvo temor y tuvo perturbación, y es por eso que él llama inmediatamente a los sabios. Ahora, el rey llamó a los sabios para ponerlos a prueba, ¿no? Y comprobar si eran falsos o reales lo que estas personas hacían con el rey. Por eso es que en el versículo 2 dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Ahora, ¿quiénes estuvieron delante del rey? Estuvieron los magos, los astrólogos, los encantadores, y por primera vez se menciona a los caldeos. Seguramente gente importante, gente que estaba al lado del rey. Ahora, todos ellos vinieron al llamado del rey, ¿no es cierto? Entonces, vemos aquí que en ese llamado, entonces todos acudieron, ¿no es cierto? Y entonces dice, hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Desde este versículo 4 hasta el capítulo 7 de este libro, se habla entonces en arameo. Del 2.4 hasta el 7.28 se habla pues en arameo. Ahora, del versículo 4, al versículo 11, se habla de esa desconfianza que tuvo Nabucodonosor. Nosotros vemos aquí que esa desconfianza se ve traducida cuando él dice: yo no quiero decirles el sueño, que de repente no recordaba en sí, pero tampoco, y como no les voy a decir el sueño, ustedes tienen que adivinar. No dicen que ustedes son los magos, los astrólogos, los encantadores, entonces ustedes tienen que descifrarme. Ahora, una sola sentencia habían para estos hombres: la muerte, y dice que sus casas, ellos mismos, hecho pedazo vuestras casas en muladar. Y entonces, pero si le mostraban a Nabucodonosor el sueño y la interpretación, recibía honores, dones y favores de parte del rey. Entonces, eso lo encontramos nosotros en el versículo 5 y 6. Entonces, cuando habla acerca de estos dones, estos favores y esta gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Entonces vemos aquí esa desconfianza que era grande de parte de Nabucodonosor.
el rey los acusa a ellos de estar preparando una respuesta mentirosa y perversa. Finalmente, estos hombres, en el versículo 10, dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Vale decir entonces que estos hombres se dan por vencidos, saben que no lo pueden hacer, saben que darían una interpretación incorrecta. Y por eso que finalmente ellos dicen, no hay algo parecido a eso. Y entonces Daniel pidió que le diese tiempo para poder él tener ese encuentro con el Señor y que el misterio de la interpretación que Dios le daría a Daniel. Hizo también saber lo que había acontecido a Ananías, Misael y Azarías para orar, para buscar a Dios, pedir misericordia, como dice la Escritura, pedir misericordia. Entonces vemos acá que la desconfianza de Nabucodonosor, entonces estos hombres que fueron donde el rey Nabucodonosor, entonces trataban de saber de qué se trataría el sueño. Pero en el tiempo de Jesús nosotros sabemos también, como hemos mencionado hace un instante, que en los tiempos de Jesús era común hablar en arameo, un idioma semita entonces que se hablaba ahí también. Versículos 12 y 13 nos habla acerca del decreto del rey. El rey había decidido acabar con todos, inclusive con Daniel y sus amigos. Entonces, él decide, con la grande ira que tenía el rey, porque no le podían decir, entonces manda a que se maten a todos ellos. Sin embargo, Daniel se compromete a interpretar el sueño del rey. Versículo 14 al 16 se nos habla acerca de este momento que aparece aquí en Daniel 2, 14 al 16. Dice: entonces Daniel había sido prudentemente a Arioc, habló prudentemente a Arioc, capitán de la guardia que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa que de este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Tenía la seguridad que Dios Todopoderoso le iba a revelar el sueño y la interpretación a Daniel. Luego, versículo 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros. ¿Para qué? Para que pidiesen misericordia del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces, ellos se dirigen pues a Arioc, que era el capitán del rey, para pedirle entonces de qué se trataba todo este asunto. Y Arioc le cuenta, y Daniel dice que pide hablar con el rey. Y le dice al rey, no te preocupes, yo te voy a dar el sueño y la interpretación. Entonces, Daniel, frente a esta noticia de Arioc, no se desesperó, no se dijo, ay, ¿qué será de mí? No dijo, pobrecito de mí,
No dijo nada de eso. Él fue a su cuarto, compartir con sus amigos y a orar para que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos. Ahora, ellos se dirigen, y la Escritura dice que ellos se dirigieron al Dios del cielo, porque ya el templo había sido destruida, ¿no es cierto? Y aparte que ya nosotros sabemos por la Escritura que Dios tiene su trono establecido en el mismo cielo. Y dice que se pusieron de rodillas pidiendo misericordia a ese Dios vivo y verdadero, versículo 18. Pero avanza el texto y dice el verso 19 al 23, dice la alabanza por la revelación recibida. En primer lugar, decíamos entonces que surge la perturbación en Nabucodonosor. Los sabios se dan cuenta de su incapacidad de poder interpretar este sueño. En tercer lugar, el rey en su ira decreta que a todos ellos se les mate. En cuarto lugar, Daniel y sus amigos oran a Dios. Y en quinto lugar, la alabanza por la revelación recibida. Versículo 19 al 23. Dios contesta la oración esa misma noche. Esa misma noche Dios le da a Daniel entonces esa revelación. Y Daniel adora a Dios. Daniel adora a Dios. Y dice el versículo 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder, la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Vemos entonces aquí que en primer lugar Daniel bendice al Señor, ¿no? Y dice en el nombre, bendito sea el nombre de Dios, ¿no es cierto? El nombre de Dios. Su oración entonces habla acerca del carácter de Dios. Soberano, Rey de reyes y Señor de señores. En segundo lugar, dice que suyos son el poder y la sabiduría. El poder, el poder tener el control de todo, porque Dios es soberano. Dice, Él muda los tiempos y finalmente reconoce que Dios da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Dice el versículo 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia entendidos. Entonces, vemos acá que Dios es el que da la facultad de que nosotros podamos también servirle. Cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, Dios nos da dones y eso tenemos que desarrollarlo para la obra de nuestro Dios. Porque Él quiere utilizarnos. Él quiere utilizarle a usted que me está escuchando. Dios quiere utilizarlo de tal manera que usted pueda servir con alegría y sencillez de corazón. Dice, das a los sabios ciencia, a los entendidos. Dios es el único que puede revelar los misterios escondidos. Daniel agradece a Dios de sus padres. No se había olvidado del Dios Altísimo que había aprendido cuando estaba en su país. Entonces, quisieron cambiarle todo, pero como decíamos en videos pasados, su corazón siempre estuvo al lado de Dios. Su confianza en Dios, su vida en las manos de Dios. Así que, hermanos, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, todopoderoso, y por eso es que nosotros podemos confiar en nuestro Dios, que dice siempre la verdad, y su palabra que nos hable constantemente cada día. Que Dios les bendiga
y será hasta el próximo video con Daniel, el capítulo 2. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.